represalia. Las aeronaves han desplegado sin pasajeros, según un portavoz del aeropuerto de Israel, de uno de esos aeropuertos que veía como su actividad estaba interrumpida. El gobierno de Netanyahu ha cerrado el espacio aéreo para dedicar todos sus esfuerzos a derribar a esos drones iraníes. Vamos a ver pues qué está pasando y sobre todo las consecuencias que puede tener este conflicto. Nos ayuda Haitham Amirak. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que es un día complicado. ¿Qué está pasando? Los hechos que conocemos son los siguientes. Israel ha lanzado un amplio ataque utilizando distintos medios esta madrugada contra suelo iraní. Y los objetivos, por lo que se ha podido ver en las imágenes que llegan desde Irán, han sido instalaciones en ubicaciones donde Irán tiene elementos de su programa nuclear y también en ciudades y en zonas urbanas. Las informaciones que llegan de Irán es que se han atacado instalaciones del programa nuclear iraní y se ha asesinado por parte de Israel a altos cargos iraníes, tanto de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas del ejército iraní, de la Guardia Revolucionaria, además de científicos iraníes. Esto es lo que sabemos. La interpretación de esto es que Israel ha lanzado un ataque de agresión contra un Estado soberano. Es cierto que las relaciones entre Israel e Irán desde hace décadas son de enemistad y de amenazas continuas, y se habían derribado algunas líneas rojas el año pasado cuando hubo ataques recíprocos, cuando Israel atacó el consulado de Irán en Damasco, cuando Irán lanzó drones y misiles contra Israel, y hubo este tipo de unas líneas rojas de lo que antes no se hacía, no estaba contemplado. Cuando han ido cayendo esas líneas rojas, pues nos encontramos hoy con un ataque a gran escala directamente contra territorio iraní. Esto es lo que, en cualquier conflicto, en cualquier derecho internacional, en fin, es una agresión que autoriza a que haya una represalia por parte del Estado agredido. Y esto es lo que está poniendo al mundo a día de hoy en una situación sumamente peligrosa. Uh-huh. ¿Qué consecuencias puede tener esto en el corto o medio plazo en la región y más allá de la región? Lo que ha ocurrido es algo que era bastante previsible y que ya se venía avisando desde hacía tiempo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, necesitaba extender la guerra y ampliarla contra Irán, claramente, y arrastrar a Estados Unidos a esa guerra, porque necesita mantenerse en el poder para su supervivencia política. Ya no solamente los crímenes a gran escala que se cometen a diario en Gaza y que los vemos en todo el mundo, también los distintos frentes que ha habido abiertos durante los últimos 20 meses, pues con el Líbano, Siria, Yemen, etcétera. Netanyahu necesita que la guerra se mantenga, que no haya un alto el fuego, que no haya una negociación, que no haya una liberación negociada y pactada de los rehenes israelíes que están en Gaza, porque esto garantiza que permanezca en el cargo de primer ministro y le da la inmunidad. Netanyahu necesita la inmunidad para no ir a los tribunales israelíes por casos de corrupción y para que la sociedad israelí no le pida cuentas por el enorme fracaso que fue el 7 de octubre de 2023, cuando no impidió el ataque desde Gaza contra el territorio israelí. Con lo cual, extender la guerra, arrastrar a Estados Unidos y al mundo entero, a Netanyahu le vale, sobre todo si Donald Trump no impide lo que ha hecho Israel esta madrugada, y si además es arrastrado en caso de que Irán responda a Israel y se implique directamente. Eso ya estaríamos hablando, pues probablemente de una guerra abierta, donde puedan verse implicados otros países de la región, donde haya regímenes en una situación frágil en la actualidad que puedan caer, regímenes árabes en el entorno, y donde el mundo entero va a haber consecuencias si esa escalada se produce. El precio del petróleo vemos que ya está subiendo, vamos a ver también los riesgos geopolíticos se van a extender. China
y países asiáticos son muy dependientes del petróleo que sale del Golfo Pérsico para sus economías. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, Netanyahu, con no se sabe si el visto bueno o la connivencia de Trump, ha lanzado una aventura para sus intereses personales y de su coalición extremista en Israel, no necesariamente para los intereses de Israel como Estado ni de los israelíes como sociedad, pero esto está poniendo al mundo en una situación sumamente peligrosa, y en Europa tenemos muchas vulnerabilidades que nos pueden llegar de distinta forma, y esto pues hay que recordar bien cómo se inició. Me mencionaba Estados Unidos. ¿Usted cuál cree que está siendo el papel de Donald Trump? ¿Realmente está de la mano con Netanyahu? O sea, ¿qué esperar en las próximas horas de Trump? ¿Y qué papel ha jugado en esto? Bueno, no se sabe aún a ciencia cierta. Lo que sí parece ser es que estaba informado de antemano de que Israel iba a lanzar este ataque, y no olvidemos que este ataque israelí ocurre mientras Estados Unidos e Irán estaban teniendo negociaciones directas, distintas rondas de negociaciones en distintas capitales internacionales, en Roma, en Masqat, en Omán. De hecho, había una nueva ronda de negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán prevista para dentro de pocos días. Y en medio de esa negociación diplomática se produce este ataque, asesinando a altos cargos del régimen iraní. Esto no parece que muestre una buena fe, una buena voluntad de que la negociación política pueda llegar a buen puerto y evitar la guerra. Trump repitió sin parar durante su campaña electoral y en su mandato anterior que quería poner fin a las guerras sin fin en Oriente Medio, las guerras a las que, según él, pues otros presidentes habían llevado a Estados Unidos, en Irak, en Afganistán, en otros lugares. A día de hoy está más cerca Estados Unidos de verse arrastrado y enviar a sus soldados a una nueva guerra en Oriente Medio. E Irán no es un país menor, no es una milicia. Irán es un país que ha tenido muchísimos años para prepararse, para responder por distintas vías. Puede parecer muy impactante lo que ha hecho Israel, y Israel puede pensar que está avanzando sus posiciones en toda la región a gran escala, eliminando dirigentes de milicias, de grupos de la órbita iraní, pero no nos confundamos. En Oriente Medio los procesos son mucho más largos, hay distintas formas de responder y tiene consecuencias a larguísimo plazo. No es lo inmediato en el cálculo político del día de hoy. La confianza se ha roto cuando Estados Unidos está negociando por un lado y de repente pues matan a dirigentes de una de las partes que están negociando, a Irán, y luego la percepción de que Israel tiene una impunidad total, que puede hacer lo que le plazca contraviniendo las normas más básicas del derecho internacional, a pesar de que Israel diga que esto sea un ataque preventivo. No había una amenaza directa de que Irán fuera a atacar de inmediato. Más bien se ha producido pues, estos ataques con una secuencia, donde Israel ha ido más allá y ha roto ha traspasado una línea roja nueva. Y esto pone al mundo, insisto, en una situación peligrosa. Dos cositas más muy rapidito. Uno, China, el papel de China ahora y en el futuro cercano, ¿qué espera? China importa cerca de la mitad de sus hidrocarburos que necesita para su economía del Golfo. Parte también de Irán, pero de la región del Golfo, que son los grandes productores, principalmente también de los países árabes del Golfo. China en esto no se ha pronunciado de una forma abierta de decir esto, en fin, no se puede hacer o sí se puede hacer. Lo que eso es una amenaza grande para la economía china. Vale. Y en algún momento China no ha sustituido a Estados Unidos, quien es el principal actor de seguridad para la región del Golfo y la península arábiga, pero puede verse arrastrado a adquirir un papel más visible. Y ahí Rusia y también la Unión Europea.
Bueno, habrá que ver la relación entre Rusia e Irán a nivel de sus dirigentes y Fuerzas Armadas. Existe, hay unos intercambios, hay intereses comunes, puntuales, no hasta el punto de que vaya a salir en defensa de Irán, pero bueno, esto también se tendrá en cuenta por parte de Rusia en otros escenarios, incluida la guerra en Ucrania. Y para la Unión Europea solo tiene elementos de perder si hay una escalada y si hay una guerra en Oriente Medio. La inflación, si va esto a más y no se frena, la inflación pues se va a notar, y la Unión Europea, como un consumidor de hidrocarburos, pues también lo va a notar mucho, y la ciudadanía. Entonces, bueno, pues parece que no quiere jugar un papel de actor geopolítico internacional la Unión Europea por la división, la fractura entre los Estados miembros a la hora de tratar asuntos de Oriente Medio, y al final pues esta debilidad intraeuropea pues acabará pasando factura si escala la situación que hoy ha aumentado en su grado de peligrosidad. Muy bien, pues Haitham Amirah, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Muchísimas gracias por atendernos e iremos viendo. Un abrazo fuerte, un placer, gracias. Muchas gracias. Adiós, Y buen día. Adiós.